Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Diálogos de Frontera, un programa desde la Universidad Católica de Oriente, donde quiere abrir unos espacios para dialogar con las ciencias humanas, con las ciencias políticas, las ciencias sociales y con la cultura. Hoy nos encontramos nuevamente con Jesús David. Jesús David, ¿cómo ha estado? Muy bien, padre, muchas gracias por la invitación. A todos nuestros televidentes, un gusto saludarlos nuevamente en nuestro programa número 6, Diálogos de Frontera. Y una alegría poder tener nuestros expertos, quienes estuvieron en la semana pasada trabajando con nosotros. El doctor Wilmar Evelio Gil, quien es psicólogo de la Universidad Católica de Oriente. Él es magíster en matrimonio y familia del Juan Pablo II en España y es doctor en ciencias del matrimonio y la familia de la Universidad Católica de Valencia. Wilmar, qué rico tenerlo nuevamente con nosotros. Gracias, Jesús David. Un cordial saludo a toda nuestra audiencia. Muy bien, y tenemos a Laura Andrea Ríos, ella es psicóloga de la Universidad Católica de Oriente, es magíster en psicoterapia y es docente del Centro de Humanidades, Familia y Bioética de la Universidad Católica de Oriente. La semana pasada trabajamos la salud mental en la familia. Identificamos un poco cómo se entiende, pero también qué rasgos puede tener la familia en torno a la salud mental. El día de hoy, y en este especial esta semana, queremos trabajar ya como detalles precisos en los niños, en los jóvenes, en el cónyuge, en la relación familiar. Esas características que debemos tener presente, que dentro de la cotidianidad nos van a permitir vernos cómo estamos en el tema de salud mental en familia. Por eso el nombre de nuestro programa el día de hoy es Influencia de la familia en la salud mental. Padre Raúl, precisamente para poder saber qué es esto, vamos a ir a ver un primer video de lo que se entiende por salud mental en la familia. En el anterior programa estábamos hablando de salud mental y falta un poco más de conocimiento acerca de este tema. Es por eso que nuevamente retomamos la temática para ir abordando diferentes aspectos que sin duda alguna nos pueden ayudar a comprender un poco más el tema de salud mental. Continúa con nosotros nuestra invitada externa, Elisa Kraft. Ella es psicóloga, magíster en psicología y en salud mental. Y actualmente ella trabaja en la Universidad Católica Luis Amigo, también nos acompañó en el anterior programa. Hoy la pregunta muy específica va relacionada con el vínculo familiar y es cómo nos enfermamos de salud mental dentro de la familia. Creo que más allá de que sea la familia la que genere algún tipo de enfermedad, pues sí, hay factores hereditarios, inevitablemente la depresión, la ansiedad, la bipolaridad, la esquizofrenia se heredan. Tenemos que también en las familias el consumo de alcohol, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual van a afectar indudablemente el desarrollo de la salud mental óptima para un ser humano hacerle frente a la vida. Pero también esas pautas de crianza, donde vemos que muchas veces hay una crianza rígida, eh, basada en el maltrato, no en una crianza positiva. Así que es decisivo el papel de la familia en la formación de esas estrategias de afrontamiento, pero también de cuidar que esas tensiones tan altas que se dan en un grupo familiar puedan ser tratadas de una mejor manera y no atravesadas por la violencia. Después de haber escuchado a nuestro experto en este tema, pues aparecen diferentes interrogantes. ¿Será que la familia a mí me puede enfermar? ¿O será que yo también como persona puedo enfermar a la familia? ¿Será que unos papás pueden enfermar al hijo? ¿Unos hijos pueden enfermar a sus papás? ¿Un cónyuge puede enfermar a su pareja o qué? ¿Esto es posible en la familia? Le pregunto aquí a nuestros invitados. Padre, usted acaba de tocar uno de los grandes debates que se dan sobre el comportamiento de nosotros. Lo voy a ilustrar con el siguiente caso. Digamos que Juanito de 7 años está perdiendo hasta el alma en el colegio, hasta el recreo lo está perdiendo. La pregunta es, ¿qué pasa con Juanito?
Hay una visión que nos puede hacer pensar que el problema es solo de Juanito. Y entonces nos vamos donde la profesora y le preguntamos, Juanito, ¿qué le está pasando? Y entonces empezamos a culpar a Juanito de diferentes cosas. Es que tú no eres capaz, tú no estudias, es que usted es brutico, es que usted no aprende rápido. Esa es una visión. Y una visión miope en la cual se centra la intervención solamente en Juanito y refuerzos escolares. Sin embargo, hay otra visión que tiene que ver con la pregunta que usted plantea, y es, el problema de Juanito no es su problema. Él está involucrado en una dificultad de toda la familia. Por tanto, puede suceder que Juanito sea solamente el síntoma, por llamarlo de alguna manera, de un montón de dificultades que se dan en la familia. Que no se hablan los papás, que no hay acompañamiento, que tienen dificultades de relacionamiento con él, y así muchos otros factores que van interviniendo y que son de la familia y que influyen en esa conducta de Juanito. Entonces, Wilmar, hay una estructura enferma, como hay personas enfermas, hay estructuras enfermas. La familia puede ser una estructura enferma. Exactamente, padre. Las familias pueden tener circunstancias en su funcionamiento que pueden llevar a que las personas desarrollen comportamientos que no son adecuados. Muchos de los comportamientos que tenemos en nosotros no son una cosa de individuo, sino que tienen un carácter relacional, y es lo que llamamos en temas de psicología lo sistémico. Yo quisiera, frente a lo que plantea Wilmar y para Laura, familias, cuando la persona sale a laborar, pero tal vez triste, y llega triste a la casa, o inclusive sale a una experiencia religiosa, a la Eucaristía o a un culto, y llega triste a la casa, o el joven, como lo menciona Wilmar, que está en su mundo académico, pero llega triste. Quiero llamar esto la atención, queridas familias, porque entonces ellos nos van a ayudar a identificar si eso puede indicar que hay o no fallas de salud mental. Si el entorno de esa persona está fallando, qué rico poder decirle al papá que sale a trabajar, papi, que tengas un buen día. Y en la noche, ¿cómo te sentiste hoy en el trabajo? A mí no se me olvida algo que el padre Raúl se lo escuchaba hace muchos años y yo lo pongo en práctica. No preguntarle a los hijos cómo te fue. Porque los hijos, cuando usted le pregunta cómo le fue... Que hace mucho tiempo, a ver. Un tiempito, padre. Imagine, claro. Bueno. ¿Cómo le fue? ¿El niño qué va a responder? Bien. Pero cuando uno le pregunta, ¿qué hiciste hoy? ¿Y cómo te sentiste hoy? El diálogo fluye. Entonces yo creo que con ellos vamos a aprender un poco sobre cómo identificar esas cosas cotidianas simples que nos pueden fortalecer para que nuestra dinámica en la sociedad, en el ámbito universitario, en el ámbito escolar, pues nos indique que estamos mejorando o que gozamos de una buena salud mental. Laura, en este sentido entonces, ¿existen algunas características de la familia o algunas características que nos apuntan a determinar que se goza de buena salud mental dentro de esa familia? Yo creo que es supremamente importante tener en cuenta algunos ejes fundamentales dentro de la familia, como tú lo mencionabas, y es el hecho de cómo yo en esa interacción con el otro me comunico, ¿sí? Y en esa comunicación me doy a conocer también. Entonces, nosotros podríamos hablar que hay un bienestar familiar y que hay una sensación por todos percibida, no subjetiva, sino objetiva, de bienestar, cuando todos nos podemos comunicar y cuando por medio de esa comunicación yo le doy a entender al otro que hay algo en mi mundo y en mi realidad que se está viendo afectado por el otro, o que sencillamente estoy bien y también lo puedo comunicar, porque es que es desde ahí la importancia en la familia el reconocimiento de las emociones, porque a veces no conocemos y no contemplamos ese mundo emocional del otro. ¿Por qué? Porque no lo logramos verbalizar. Claro, ahora me asalta una duda, queridas familias.
Todas las características o manifestaciones que se dan indicarían que hay problemas de salud mental. Uno diría que no, o que sí. Qué bueno que nos ayuden, doctor Wilmar y Magister Laura, a identificar, porque puede ser que hay cosas que son de la sencillez del día a día de un niño que pues, tuvo un mal día normalito, pero no indica que hay problemas de salud mental en la familia, o que la familia está interviniendo en el entorno para que se manifieste eso. Y es bueno decírselo a la familia. ¿Qué cosas entonces nos podrían iluminar o determinar que sí puede haber una dificultad de salud mental? Wilmar pues nos mencionaba ahora algo muy interesante en el ámbito escolar, pero creo que hay otros momentos que sería bueno explorar. Yo creo que dentro de la familia hay muchos malestares asociados a diferentes ámbitos. Y dentro de la parte clínica podríamos mencionar que si hay factores que son repetitivos, debemos generar signos de alarma para toda la familia, ¿cierto? Entonces, cuando la pataleta del niño chiquito o cuando el aislamiento social de un adolescente de 16 años que se encierra en su habitación ya no es solamente un acto que va una semana, sino que es que el adolescente lleva más de un mes. Y es un acto que se repite y es un acto que no logra ser colocado en contexto, es ahí donde a la familia se le debe prender el bombillo de alarma y decir algo está pasando. Es decir, que el factor tiempo, el factor repetición es importante para poder determinar el tema de salud mental. Claro, efectivamente. También hay que decir con esto que uno conoce con quién vive, ¿cierto? Y nuestro comportamiento generalmente es consistente y estable. Es decir, yo generalmente con mi familia me vuelvo predecible de alguna manera. Nuestros padres dicen, yo ya lo conozco a usted. O mi esposa me dice, ya sé cómo vas a reaccionar. O mi hijo, yo empiezo a mirar y yo ya sé. Y ahí viene el tema de las rutinas. Las rutinas nos sirven para ser predecibles y nos sirven también para darnos indicadores de que algo de que cuando uno cambia, tengo que generar alguna alerta. Es decir, si mi hijo viene contento, es de un estado anímico, se mantiene jovial, conversa con sus compañeros, tiene amiguitos, se relaciona bien, pero de repente dice, yo no quiero volver al colegio. Eso me tiene que generar a mí una alerta. Si mi esposo, por ejemplo, es alguien apasionado con su trabajo, le gusta lo que hace y un día específicamente empezó a una desmotivación, a quejarse, a estar irritable, llega siempre enojado y él no era así, pues eso me tiene que generar una alarma. ¿Por qué? Porque precisamente ahí es donde estamos empezando a identificar que pueden haber dificultades de salud mental ligadas a los temas emocionales y que eso a mí me tiene que llevar a decir, tomo una decisión de pedir ayuda. Muy interesante, padre Raúl. Con esto que nos dice Wilmar, entonces nos está como invitando a lo siguiente, queridas familias. Toda la familia, el núcleo de la familia interviene. De cierta manera, no es un tema que recaiga sobre una sola persona. Papá, tú eres responsable de la salud mental del que está al lado, de tus hijos. Mamá, tú eres responsable también. Los hijos, entre ellos los hermanos, pero a la vez de papá y mamá. Entonces empieza acá un tema y sí, como lo hablábamos en el programa pasado, de la familia como un sistema. Padre Raúl, ¿qué podríamos decir de esta primera parte antes de irnos a un corte comercial? Yo sintetizaría en este punto, y es con respecto a lo que usted mismo estaba diciendo, que la familia es un sistema, pero a la vez es un sistema que tiene subsistemas. Si no hay una buena relación entre papá y mamá, va a haber una influencia en las emociones, en el comportamiento, en el hijo. Si entre los hermanos, por decirlo de esta manera, no hay una buena relación y una muy buena comunicación, el sistema va a quedar afectado. Entonces, si un subsistema no marcha, el sistema tampoco va a marchar y podremos hablar ahí de enfermedad en la familia o podríamos hablar de no salud mental en la familia. ¿Sería así o no, Laura y Wilmar? Efectivamente, padre. Cuando no hay estabilidad en las relaciones,
Cuando los subsistemas tienen fallos, subsistema parental, que son los hermanos. Perdón, Wilma, como aprovechándolo, ¿cómo podemos hablar de esos subsistemas, cuántos hay en la familia, para que los televidentes tengan más noción de estos temas? Padre, los subsistemas generalmente en nuestras familias son el filial de padres a hijos, el fraternal de los hermanos, el conyugal de la pareja como tal y el fraternal que es de los hermanos. Pero eso creo que podríamos ampliarlo un poco más porque esas relaciones condicionan e influyen en la salud mental de las familias. Qué interesante, queridas familias. Vámonos a ir a un corte comercial y ya regresamos, porque esto de los sistemas y los subsistemas los debemos entender, precisamente para dar continuidad a lo que hemos dicho, la influencia de la familia en la salud mental. Ya regresamos en Diálogos de Frontera. Nuevamente en Diálogos de Frontera. El día de hoy, influencia de la familia en la salud mental. Pero, ¿qué piensan las otras familias? Veamos el siguiente corte donde les hicimos unas preguntas a ver qué tienen para nosotros. Ya regresamos. La familia es un campo muy importante a la hora pues de desarrollar nuestra salud mental, no solamente padres sino también hermanos o incluso a aquellos que podríamos de pronto considerar familiares cuando en realidad no tenemos algún parentesco sanguíneo. Ellos, al ser tan cercanos, podrían influir directamente en nuestra forma de comportarnos y en nuestras actitudes ya más en entornos sociales, y pueden definir mucho nuestro carácter, nuestras costumbres y directamente nuestra salud mental. Definitivamente es un peso muy grande, sea para bien o para mal, dependiendo del contexto en el que nos desarrollemos. Nuestra familia siempre influye en nosotros en la forma de ser porque tenemos muchos códigos que compartimos en cuanto a la forma de vestirnos, la parte religiosa, la parte social. Entonces la familia siempre ha sido muy importante para poder influir en la forma de ser de nosotros. Sin embargo, nosotros somos libres de decidir cuál es el camino que queremos tomar para nuestra forma de ser o de pensar. Creo que ese es el factor principal porque desde pequeños nos inculcan valores y esos valores ya incluye toda nuestra vida. Ya de esos valores empieza nuestra formación, nuestro progreso y mediante eso nosotros vamos viendo qué es bueno o qué es malo para nosotros. Gracias a Dios vengo de una familia muy tranquila, de muy buenos ejemplos, principios que me han llevado a partir de los comportamientos de mis padres, de mis familiares, pues tener un comportamiento que sigue esos ejemplos. Hasta el momento, gracias a eso es que hoy en día en parte soy como soy, ¿sí? Mi familia ha influido bastante, realmente yo soy igualita a mis papás, entonces de ellos saqué en parte lo tímida, pero también lo espontánea a veces de mi mamá y así. Bueno, mi familia ha influido de una manera muy positiva en mi vida, pues a lo largo de todos estos años me han inculcado muchos valores. Uno, y que rescato mucho, es la empatía. En mi casa siempre se practica ese valor, la tolerancia, el respeto. Entonces, sin lugar a duda, eso ha influido mucho en la manera de ser y cómo me comporto. Muy importante la familia en ese sentido porque digamos que nos puede permitir
tener tranquilidad, un soporte, una base estructural desde el padre, desde la madre, una tranquilidad y ayuda. Particularmente en mis años de vida he podido experimentar que su formación me ha permitido atender las presiones que da la vida, porque la vida es difícil, tiene subidas, tiene bajadas y indiscutible es importante poder enfrentar las adversidades así como las cosas buenas. Después de haber escuchado la opinión de diferentes personas de la comunidad y de diferentes familias, se presenta esta ambigüedad. Algunos dicen, claro, la familia a mí me ha enfermado. Otros han dicho, no, la familia a mí no me enferma. Ha sido una consistencia, me ha ayudado mucho. Yo quisiera preguntarle a ustedes dos, como expertos en la materia que están con nosotros, ¿es posible que la familia me enferme? ¿Es posible que la familia me dé salud? O incluso podría ampliar también el tema. Hablamos que a nivel físico-biológico heredamos unas enfermedades. ¿Será que también en nuestras familias heredamos también enfermedades mentales? Padre, hay varias cosas que decir con lo que usted nos plantea. Digamos que los seres humanos somos seres que nos relacionamos y que la familia es la primera relación que influye en todo lo que nosotros somos, absolutamente en todo. Y ahí es donde viene uno de los temas que estábamos conversando, que era el tema de la visión de sistemas. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí y que tiene una finalidad. Vamos a ponerlo esto en la familia. En la familia, ¿quiénes forman familia? Personas que constantemente están interactuando. ¿Y cuál es la finalidad de ese grupo? Pues el desarrollo de cada uno, que cada uno se sienta feliz, que cada uno se sienta pleno. ¿Y eso cómo lo hace la familia? Mediante esos vínculos de afecto, mediante esos vínculos de parentesco, que podemos decir. Pero a veces esa familia no funciona así. A veces por circunstancias personales de los papás, digamos, papás con historias traumáticas que no han elaborado eso, empiezan a transmitir patrones comportamentales o comportamientos los empiezan a transmitir a sus hijos. Por ejemplo, papás que fueron criados de manera violenta, que les pegaban, que como decimos por ahí, les daban con verbena, con chancla, con todas esas cosas. Y eso no lo han sabido elaborar y quieren llevar ese mismo comportamiento a sus hijos. Papás, por ejemplo, o mamás, por ejemplo, que fueron criados de manera en que no tenían posibilidad de expresar sus emociones. Entonces eran fríos, distantes, y con sus hijos no les expresan cariño, no les dicen te quiero, no les dicen te extraño, no les dicen tú eres importante. Y retomando algo que se decía en el pasado programa, una de las dificultades más evidentes que encontramos en muchas de nuestras familias es que no nos comunicamos bien. Y cuando tenemos falencias en la comunicación, eso interviene en nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque la comunicación nos permite a nosotros el reconocimiento, sentir que somos importantes para alguien. Por ejemplo, uno de los castigos que a mí me dolía más de niño era que mi mamá me dijera, yo no te hablo. Es decir, te estoy privando de reconocerte. Ese tipo de circunstancias o ese tipo de comportamientos influyen en mi salud mental. Efectivamente, en la evidencia uno lo ve en la cotidianidad. ¿Cuáles son los problemas que más nos duelen a nosotros? Ni siquiera los laborales. Generalmente, ¿cuáles son los problemas que más nos duelen? Los problemas de la familia. Porque nosotros no somos seres solos, necesitamos de otros. Y el otro más importante para todos los seres humanos es el otro familiar. Aquellos que me cuidan, aquellos que me dan amor o que en teoría me deberían dar amor. Porque con esto termino una de las dificultades más duras que tienen las personas. Es que aquellos que deberían darle amor a uno no se lo dan. Y ahí es el origen de muchos de los vacíos y de las tristezas que tienen las personas. Entonces, en concordancia, preguntándole ahora a la doctora Laura, si yo a nivel personal no tengo salud mental, a nivel familiar, esto se va a llevar a tener unas consecuencias, una repercusión, a llevar allá. De ahí la importancia que una persona cuando vaya a contraer matrimonio, vaya a conformar familia,
debe ser una persona sana mentalmente. Es que yo creo que toda esta relación de salud mental va en una vía bidireccional, ¿sí? En tanto cuanto yo me siento bien conmigo misma, pues eso es lo que voy a, digamos, a reproducir en los que están conmigo. Entonces yo creo que es fundamental, y usted toca un tema, padre, que posiblemente nos da para otro programa, y es el tema de cómo elegir pareja, ¿cierto? Porque es el hecho de todos esos condicionantes biológicos, culturales y contextuales que me llevan a mí a tomar decisiones a la ligera y posiblemente más adelante nos pasan factura. Entonces, cómo nosotros desde ahora, desde la familia, desde las familias que estamos conformando, cómo nosotros aprendemos a comunicarnos asertivamente, pero también una comunicación afectiva. Siempre nos hablan de la comunicación asertiva, pero no sabemos que la comunicación afectiva va desde el tacto, va desde los gestos, va desde ese reconocer al otro, pero también que tú eres importante para mí y que estás compartiendo mi espacio, ¿sí? Y naturalmente yo no puedo sanarme sin reconocer la dolencia que tengo, ¿sí? Entonces, muchos de los casos que llegan al consultorio de adolescentes o de niños son la sintomatología de los papás, ¿cierto? Por una sintomatología no elaborada y por un montón de malestares no tramitados de buena manera y no tramitados a tiempo. Por eso la importancia del tiempo. Hacer énfasis en que no debemos dejar pasar esos signos de alarma mayores a 3 meses, porque entonces se verán afectadas en la salud mental más adelante con mayores comorbilidades. Bueno, en el anterior programa definíamos bien qué era la salud mental. Ahora hemos hablado de salud mental en la familia, pero no hemos definido qué es la familia. ¿Qué les parece si nos acercamos al concepto de familia? Padre, cuando hablamos del concepto de familia, digamos que lo más importante es reconocer que en primer lugar es una relación, ¿cierto? Y es una relación de personas, que está mediada por unos elementos. Efectivamente el parentesco, ¿cierto? Yo soy familia de aquellos que soy pariente. Y pariente pues, puedo ser por la sangre, pero también en Colombia existe el parentesco civil o lo que se llama el parentesco por afinidad. Entonces el parentesco es un elemento determinante para yo decir que es familia. Me explico, yo puedo ser muy amigo de alguien y puedo decir, yo lo percibo como familia, pero a nivel legal eso está certificado y mi amigo no me puede heredar. ¿Sí? Entonces la familia no puede heredar. Claro, entonces yo en este sentido, la familia tiene un carácter que es el parentesco, pero también la familia tiene otro elemento y es el hecho de la carga afectiva, lo emocional. Ligado a eso está que esa carga afectiva se va desarrollando en la cotidianidad, en la convivencia que yo desarrollo con otras personas. Y en ese orden de ideas, entonces la familia tiene un carácter de vínculo estructural, que sería ese parentesco, es decir, algo muy formal, es decir, yo no llamo familia cualquiera y por eso hay hasta derecho de familia, pero también la familia tiene un carácter emocional, tiene un carácter afectivo. Una de las funciones fundamentales que tiene la familia, ¿cuál es? Ser soporte emocional de las personas. Y el soporte emocional, a veces las familias no lo cumplen. Y por eso es que, como lo mencionaba, vienen un montón de traumas y carencias que pueden llevar a que una persona intensifique predisposiciones. Es decir, hay personas que tienen predisposiciones a determinadas enfermedades mentales o trastornos de salud mental, que si encuentran un ambiente hostil en la familia pueden ayudar a que se disparen y a que se vuelva más complejo. Una persona con una predisposición a la depresión, una predisposición a la ansiedad, si llega a una familia que le refuerza todo este tipo de cosas, pues efectivamente puede ser un factor de riesgo para que esa dificultad pues no tenga uno de los mejores pronósticos. Entonces los dos elementos, parentesco y carga afectiva, constituyen la familia en un sentido amplio. Ya en cuestiones de iglesia, el concepto de familia sería otro, teniendo estos dos elementos. Efectivamente, ya padre, ese es su campo, y digamos que ahí está el matrimonio, campo de todos la nosotros familia. como universidad, Exactamente. de todos nosotros como iglesia, como universidad. Bueno,
La conversación está muy interesante, pero nos vamos a ir a un corte. Ya hemos identificado nuevamente salud mental, la influencia de la familia en la salud mental. Se ha definido de modo general qué es la familia. El padre nos recuerda que también pues, la Iglesia Católica y la Universidad Católica desde su identidad habla de que la familia es el lugar donde se construye el más rico humanismo, es donde se fragua la humanidad y que hay, digámoslo así, siempre esa expectativa de que, como lo decía el doctor Wilmar, es el lugar que habitamos, es el lugar donde nos reconocemos y que nos permite vivir de una u otra manera en una sociedad. Vámonos a un corte comercial y ya regresamos en Diálogos de Frontera. Investigar en la práctica implica el fortalecimiento de disciplina, pues sus evidencias influyen en los avances de la educación, en la misma práctica y en el sistema de salud. En el obrar es donde se viven las situaciones reales a las que se enfrenta el profesional de enfermería. Esas experiencias fortalecen el conocimiento y generan nuevas contribuciones al campo. Desde las palabras de María Consuelo Castrillón, es mediante la articulación teoría-investigación práctica cómo la enfermería inicia una transición de ocupación a profesión, de realizar tareas a realizar unas actividades intelectuales, de cumplir órdenes a controlar autónomamente su proceso de trabajo. Seguimos en Diálogos de Frontera. Influencia de la familia en la salud mental. Pero escuchemos nuevamente un experto que nos va a introducir este tercer bloque en el día de hoy. Diálogos de Frontera. Ya regresamos. Elisa, la siguiente pregunta va relacionada con esos signos de alarma que se presentan en la cotidianidad, en donde nosotros debemos decir, ha habido algún inconveniente de salud mental y debo intervenirlo. Las señales de alerta en salud mental las podemos resumir en 3 grandes señales. 1. Problemas en el apetito o cambios en el apetito, o come mucho o come poco. Problemas en el sueño, cambios en el ritmo del sueño, o no duerme nada, o duerme y no se repara cuando está durmiendo. Pero también cambios en el estado del ánimo o el humor. La persona tiene un estado de ánimo demasiado bajo o demasiado irritable, expansivo, puede presentar también delirios, alucinaciones en algunos casos, aumento de alcohol y drogas, entre otros. Esas son algunas de las señales de alerta, pero también hay que estar alerta a cambios en la personalidad demasiado bruscos que nos puedan estar alertando de pronto que la persona esté pensando en quitarse la vida. Diálogos de Frontera, un programa de la Universidad Católica de Oriente. Estamos en este tema, influencias de la familia en la salud mental. ¿Será que podemos ser unas personas sanas? Pero siempre nos estamos relacionando con nosotros. La madurez de una persona se mide por la capacidad de relacionarse. Pero ya escuchando aquí a nuestros expertos, la salud mental también se mide por la capacidad de una relación sana. En este sentido es importante el cuidado de las relaciones. Cuando hay cuidado de las relaciones, hay sanidad en la persona. Yo quisiera que habláramos un poco acerca de algunos factores o de algunas enfermedades en la familia que tengan que ver con el tema de la salud mental en la familia. Padre, yo creo que tenemos que mencionar todas las secuelas que ha dejado la pandemia, ¿sí? Todo el tema del aislamiento social ha generado unas repercusiones tanto cognitivas como emocionales en la vida social de todos los individuos, de todos los seres humanos. Entonces, posiblemente aquellos insumos psicológicos o aquellos recursos psicológicos que las personas estaban en habilidad para poder generar como
mayores estrategias, mayores recursos a la hora de socializar y de comunicarse, resulta que estos recursos e insumos psicológicos en pandemia desaparecieron, ¿sí? ¿Y es por qué? Porque nos enfrentamos a condiciones extremas a las cuales no estábamos preparados. Entonces, la pandemia saca a la luz muchas de las enfermedades que estaban en la familia sujetas a un montón de creencias y a un montón de mitos, que posiblemente es la pandemia la que nos obliga a ir a consulta y la que nos obliga a decir, es un signo de alarma porque sencillamente ya está generando ruido o nos está generando malestar en todo el conjunto y en toda la dinámica familiar. Entonces, posiblemente algunos elementos que van asociados a la depresión, como sentimientos de tristeza, sentimientos de ambivalencia, sentimientos de una labilidad emocional que se instaura en las personas a la hora de relacionarnos y a la hora de comunicarnos. Laura, frente a eso que decías, qué bueno que nos expliquen un poquito, para los que no logramos comprender, esos tres términos que hablaste de la habilidad, o sea, eso cómo lo llevamos en un ejemplo a la familia. Hay familias que nos están viendo, que tienen niños escolarizados, jóvenes, que tal vez estén manifestando algo que tú nos has mencionado, porque realmente sí hay una preocupación a nivel internacional post pandemia sobre el aumento en las crisis y en algunos factores en torno a esta condición de salud dentro y fuera de la familia. Hagamos algo, empecémoslo como a estratificar, porque hay ciertas comorbilidades, es decir, ciertas enfermedades que aparecen más en niños, en jóvenes y en los adultos. Entonces, posiblemente en los niños, cuando yo hablaba de la habilidad emocional, es el niño que un día llega del colegio muy feliz y que está maravillado por todo y que le gusta hacer las tareas y que se muestra motivado, pero que al día siguiente es un niño que no quiere ir al colegio. Esa es la labilidad emocional, es decir, que hoy yo me exprese y me manifieste tranquilo, abiertamente alegre, pero que al otro día yo sencillamente exprese una sensación de tristeza, pero no sé por qué, ¿sí? Entonces, en los niños es importante que nosotros identifiquemos la adicción a las pantallas, que a veces posiblemente los papás no encuentran como la manera de cómo entretener al niño. Es que al niño no hay que entretenerlo, ¿cierto? Al niño hay que generarle las estrategias para que él se empiece a comunicar y para que él empiece a desarrollar otras habilidades. Entonces, toda la sintomatología de la depresión, que es la tristeza, el aislamiento social, el no comer o aquellos niños que duermen mucho, porque entonces también está el hecho de la sintomatología que va, y algunos de nosotros posiblemente lo hemos experimentado en nuestras casas, es o querer dormir mucho o el insomnio, ¿cierto? Entonces es como tratar de identificar esos signos de alarma que son muy sencillos de evidenciar en nuestros niños. En los adolescentes posiblemente hay casos en los cuales el aislamiento ya no se da de una semana, sino que es un chico que está 3 meses aislado socialmente, no comparte, no socializa, no tiene estrategias de vinculación, no mantiene un afecto que es estable y duradero en el tiempo, ¿sí? Y en cuanto a los adultos, es súper importante recalcar que han sido los más afectados. ¿Por qué? Porque es la población con más mortalidad, ¿sí? Entonces es como ayudamos a estas personas que están en estas últimas etapas de la vida, pero sin abandonar el rol del cuidador, ¿sí? Sí, padre. También me viene a la mente con todo este tema de la salud mental en la familia, una anécdota que cuenta Schopenhauer. Él habla de la distancia óptima. Pero antes de contar la historia, quiero poner estos dos elementos para conversarlo con ustedes dos. La invasión de la relación familiar o de una persona puede crear una enfermedad mental, o la lejanía también puede crear una enfermedad mental. Y la historia es esta. Cuenta Schopenhauer, que es un autor contemporáneo de la filosofía, que en la época de invierno los erizos tienen que juntarse. Si se juntan mucho, ¿qué pasa? Se chuzan. Pero si no se juntan, ¿qué pasa? No se dan calor. La familia, ¿cómo mantener esa distancia óptima en la familia sin invadir, pero a la vez también que dé calor, que no sea extraño, lejano? Porque la mucha cercanía y esa invasión puede enfermar mentalmente, o la mucha lejanía puede volver un ser
extraño, solo como se llega a afirmar en unos ambientes. Padre, con respecto a lo que usted nos dice y esta anécdota de Schopenhauer, uno diría que la clave está en el equilibrio. Uno está viendo que después de la pandemia, retomando un poco lo que plantea Laura, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, nos dice que 1 de cada 8 personas en el mundo sufre un trastorno de salud mental. Y súmele que con la pandemia los trastornos de ansiedad y de depresión se incrementaron un 25%. Eso nos está hablando de que tenemos problemas serios en la salud mental. ¿Y por qué cuento esto retomando lo de la anécdota que usted cuenta? Porque lo estamos evidenciando constantemente en los colegios, lo estamos evidenciando con los niños. Y son un montón de padres de familia que frente a todo esto que se destapó en la pandemia, están adoptando muchos conductas de sobreprotección con los hijos. Entonces no los dejan salir, los quieren controlar, no quieren que sufran, quieren paliar cada una de sus necesidades. Y eso es intrusión. Y eso es un comportamiento que hace demasiado daño al psiquismo de las personas. ¿Cuándo decimos que una persona es sana? Cuando la persona es capaz de defenderse por sí misma. Vemos a muchos niños y jóvenes, hablo de los jóvenes, que es donde nos movemos constantemente nosotros por nuestro trabajo en la universidad, son jóvenes frágiles muchos, con pocas capacidades de afrontar las dificultades que se les dan. Antes las generaciones nos hablaban de padres abandónicos, es decir, aquellos que defiéndase usted como pueda. Y entonces las historias de nuestros abuelos o papás es que salían de las casas a muy temprana edad y que casi que los dejaban ahí a que se defendieran solos e intentaron salir adelante. Hoy estamos viendo una transformación. Entonces la clave será el equilibrio. Cuidar implica estar atentos. Alguna vez le he escuchado a usted eso, que el amor es la máxima atención. Una expresión de José Ortega y Gasset, la máxima atención por el otro. Exactamente. Yo cuando amo estoy pendiente del otro y sus necesidades, pero no me anticipo ni estoy siendo intrusivo, porque eso no va a permitir que la autonomía se vaya consolidando en la persona. Es decir, no va a tener capacidades suficientes para resolver las circunstancias vitales, por tanto, va a ser una persona con serios problemas de salud mental. Qué interesante lo que el doctor Wilmar y Laura nos plantean, y tal vez en la pandemia se hablaba de que las personas que tenían un vínculo o habían construido un vínculo familiar importante, sano, pues la pandemia de cierta manera no hizo que sufrieran como tal, como sistema. Pero muchos que tal vez tenían algunas limitaciones en la constitución, en la configuración de la familia, sufrieron un poquito más. Y creo que hoy estamos viendo unas consecuencias que muy bien lo ha planteado en el ciclo vital Laura, y lo que nos plantea el doctor Wilmar. Familias, debemos pedir ayuda. No nos la sabemos todas, papás, el papá, la mamá. Hay veces creemos, intuimos que podemos manejar situaciones emocionales de nuestros hijos. Con ellos nos ha quedado claro que no, que hay veces necesitamos escucharnos más, comunicarnos más y mejor, interactuar. El padre acaba de hablar el tema del amor, de la atención, leer todo lo que vemos alrededor de los hijos, precisamente como signos de alerta, o también signos, como pasa cuando nos toman la presión, de que vamos por buen camino. Vámonos a un corte comercial y ya regresamos en Diálogos de Frontera. 40 años han sido suficientes para dejar huella en una región que ha sido testigo de nuestra evolución. A lo largo de estas 4 décadas, la Universidad Católica de Oriente ha aportado desde la academia la consolidación de un territorio resiliente, que se preocupa por el desarrollo humano, empresarial, social y cultural, incentivando la esencia propia de su gente luchadora y emprendedora, que los hace únicos y protagonistas del crecimiento, progreso y futuro prometedor del Oriente antioqueño.
Ciencia, innovación, academia y extensión son los pilares por medio de los cuales se hace real la misión educativa de la universidad. El servicio a la persona humana y a la comunidad, comprometida con el avance científico y tecnológico, orientada a fortalecer aportes al desarrollo de la región del Oriente Antioqueño con proyección nacional e internacional. Con el sello de la calidad como soporte de nuestro servicio educativo, y luego de entregarle al mundo y a la sociedad más de 19.000 egresados en diferentes áreas del conocimiento, identificados por su calidad humana y vocación de servicio, somos conscientes de que el proceso formativo desde el ser fortalece los pilares de la sociedad para el cumplimiento de las metas propias y conjuntas que nos permiten crecer, soñar, actuar y evolucionar hacia un mundo más humano, incluyente y capaz de sobrellevar todas las realidades y salir triunfante de ellas. Hoy, la UCO continúa siendo fiel a los principios fundacionales que le han permitido su permanencia en el tiempo y ganarse un lugar especial en el corazón de cada uconiano que ha recorrido sus aulas de clase, propendiendo por comprender la universidad del futuro, la de los niños que hoy aprenden apenas a leer y que serán quienes en algunos años nos pregunten qué clase de universidad les preparamos. El Oriente Antioqueño anhela continuar cumpliendo el sueño de región hecho realidad, y mientras exista una mínima esperanza de realizarlo, seguiremos abriendo caminos, expandiendo fronteras, siendo intermediarios, protagonistas y actores de la proyección del Oriente Antioqueño por medio de la educación. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. ¿Influye la familia en la salud mental? El día de hoy, conversando con nuestros expertos en diálogos de frontera. Pero familias, el tiempo corre, así que vamos a concluir. Doctor Wilmar, Laura, qué bueno que podamos concluir y qué le podemos decir a las familias en el día de hoy en nuestro programa. Yo creo que es muy importante que los profesionales que acompañan a las familias logren de cierta manera normalizar aquellos eventos que generan estrés, ¿sí? Cuando yo normalizo una actitud o un comportamiento, le doy a entender que están las pautas y las estrategias apropiadas para poder hacerle frente. Entonces, sencillamente, aquellos profesionales de la salud, lo que debemos hacer con aquellas familias que recurren a nuestra ayuda es sencillamente establecer unas pautas realistas en cuanto a qué, en cuanto a lo que debo hacer, pero también en cuanto a lo que yo puedo alcanzar dentro de mi núcleo familiar. Dentro de esto también es importante asistir a las familias a obtener los tratamientos adecuados, es decir, cuándo debemos acudir a un médico general, a un médico de cabecera de familia, cuándo debemos acudir entonces a un psicólogo o cuándo sencillamente también necesitamos ir a la Eucaristía, ¿cierto, Padre? Cuando también es sano comprender que no necesitamos ayuda de un profesional en el área clínica, sino que sencillamente necesitamos acercarnos a Dios en la parte espiritual, cuando posiblemente en la familia se descuidan aquellos eventos importantes donde nos unimos como familia y nos reconocemos también como seres necesitados de un ser supremo, ¿sí? Independientemente de la dinámica familiar relacional que se esté viviendo, es supremamente importante crear rutinas establecidas y crear pautas de crianza no solamente para nuestros hijos, no solamente para los niños más pequeños, es también crear un horario que sea establecido, es también crear rutinas donde salimos como familia a hacer ejercicio, a hacer una actividad física, a ver una película, a comernos un helado, algo tan sencillo que a veces se nos vuelve cotidiano y que a veces se nos vuelve paisaje y por eso no lo podemos disfrutar. Quisiera retomar algo para darle la palabra a la conclusión del doctor Wilmar. Aprendía de alguien que también fue su profesora algo que es muy importante, establecer siquiera una vez al mes, un lugar y un momento para conversar en familia. ¿Cómo nos fue este mes? ¿Qué podemos decir de este mes? ¿Qué aconteció? ¿Qué debemos evaluar? ¿Qué debemos cambiar? Y ojalá en un lugar particular de la casa, no en la habitación de uno de los niños, no, que sea algo que, como bien lo dice Laura, que es diferente, pero que es una rutina. Y eso hace que la familia pueda dialogar, no dialogar, dialogar.
sea, debemos escucharnos más, debemos hablar más y mejor. Y apoyo, y digamos que quería hacer eco de esto de la rutina, y les propongo esa tareita de una vez al mes en familia conversar. Doctor Wilmer. Bueno, yo creo que como conclusiones varias. Lo primero es que la familia influye en la salud mental decididamente, en la manera como nos relacionamos, en la manera con los mensajes que llegamos a nuestros hijos. Por ejemplo, si yo le digo a mi niño, no eres capaz, no puedes hacer esto, o a mi esposo o a mi esposa constantemente lo estoy reprochando y le estoy diciendo cosas negativas, eso condiciona la salud mental de las personas. Entonces, influye decididamente. ¿Cómo mejorar la salud mental? Hay muchas cosas que hacer. Una, mejorar nuestra manera de comunicarnos, hablar más, hablar abiertamente, no tener miedo de expresar lo que sentimos. Dos, incrementar nuestra cohesión familiar, es decir, que nos vean juntos, que funcionemos juntos. Es muy triste ver que en nuestras casas las salas son cada uno pegado de un celular, pero no tenemos contacto visual. No hablamos de nuestros problemas cotidianos, no hablamos de nuestros sueños y nuestras aspiraciones, y a veces no nos sentimos ayudados. La pandemia donde mostró que muchos de los problemas familiares se dieron porque hay familias de las que llamamos tipo hotel, donde solamente vamos a dormir. Lo que tenemos que llevar es que la familia no sea, o que nuestro hogar no sea un hogar para dormir, sino un hogar para compartir vida. Y finalmente, el tema de la adaptabilidad. La familia es capaz de adaptarse. Es decir, no estamos condenados, perdónenme la expresión, a vivir maluco. Si nos unimos todos y empezamos a unir nuestras fuerzas, a tener un horizonte común, podemos mejorar nuestra vida y adaptarnos a los diferentes retos vitales que nos toca vivir. Bueno, al doctor Wilmar, a la magíster Laura, muchas gracias, y a Jesús David. Quisiera ya para culminar este programa dejar algunos puntos de reflexión para todos nuestros televidentes. Lo primero, como bien lo decía Laura, necesitamos tener hábitos familiares. En muchas circunstancias solo tenemos hábitos personales, pero hay que tener hábitos familiares. Jesús David lo decía, y en cierta manera el doctor Wilmar, hay que reunirnos, hay que encontrarnos, hay que conversar. Ese es un hábito familiar. Lo segundo, hay que tener mucho cuidado con la comunicación. Si alguna palabra o alguna actitud se está viviendo en este momento, es la del cuidado. La palabra cuidado tiene que ver con la salud, tiene que ver con la enfermería. Cuidado siempre es una cura. Y cuidado siempre tiene que ver con tacto, con distancia, con respeto. Una persona que tiene cuidado, tiene respeto, tiene distancia, tiene tacto, da salud. Lo tercero, y es bien importante, mantener no solo los hábitos humanos, comunicativos, los hábitos mentales, sino que el ser humano, como lo decía al comienzo, el ser humano es físico, el ser humano es mental, pero el ser humano también es espiritual. De ahí que cuando en la familia se cultiva también el mundo espiritual, vamos teniendo familias más sanas. A Jesús David, al doctor Wilmar, a la magíster Laura, muchas gracias por haber estado en este programa, La influencia de la familia en la salud mental. Agradecemos a Cable Plus Televisión, Red Oriente TV, y los invitamos a todos ustedes para que nos sigan en las redes sociales de la Universidad Católica de Oriente. Nos vemos en un nuevo programa. Hasta pronto. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto.